Bienvenido a una lección sobre un método alternativo para dividir fracciones. En esta lección, discutiremos cómo podemos encontrar el cociente de fracciones determinando el cociente de números enteros. Entonces, antes de hacer esto, repasemos cómo encontramos el cociente de números enteros. Aquí tenemos 17 dividido por 5, lo que significa que queremos determinar cuántos 5 hay en 17. Para hacer esto, configuraremos esto como un problema de división larga en el que tenemos 17 dividido por 5, y hay 3 5 en 17. 3 veces 5 es igual a 15, y restamos. Tenemos un resto de 2, lo que significa que nuestro cociente es un número mixto donde el número entero es 3, y la fracción es 2 5, el resto sobre el divisor. Entonces, nuevamente, esto nos dice que hay 3 2 5 5 en 17. Ahora discutamos la división que involucra fracciones. Consideremos primero 7 8 dividido por 1 8. Nuestro objetivo aquí es determinar cuántos 1 8 hay en 7 8, y debido a que nuestros denominadores son los mismos, en realidad podemos usar el modelo de 7 8 aquí para contar el número de 1 8 en 7 8. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 8 en 7 8, y por lo tanto nuestro cociente es igual a 7. Observe cómo, debido a que nuestros denominadores son los mismos, podríamos encontrar este cociente simplemente dividiendo los numeradores. 7 dividido por 1 es igual a nuestro cociente de 7. Y, nuevamente, la razón por la que esto funciona es porque si nuestros denominadores son iguales, entonces las piezas son del mismo tamaño, y por lo tanto tenemos 7 piezas divididas por una pieza que sería igual a 7. Ahora echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí tenemos 7 8 dividido por 1 4. Comencemos escribiendo 1 4 con el denominador de 8 para que estas dos fracciones tengan el mismo denominador. Entonces multiplique 1 4 por 2 sobre 2. Lo que nos daría 7 8 dividido por 2 8. Entonces, nuevamente, nuestro objetivo aquí es determinar cuántos 2 8 hay en 7 8, pero, nuevamente, porque nuestros denominadores son iguales, lo que significa que estas piezas son del mismo tamaño. Tenemos 7 piezas divididas por 2 piezas, lo que significa que podemos encontrar este cociente dividiendo los numeradores. Tendríamos 7 divididos por 2. Bueno, 7 dividido por 2 que podemos escribir tiene 7 2, o si queremos esto como un número mixto, podríamos realizar una división larga. 7 dividido por 2 serían 3. 3 veces 2 son 6 con un resto de 1. Por lo tanto, 7 2 es igual a 3 1 2. Así que también podemos escribir esto como 3 1 2, lo que significa que hay 3 1 2 2 8 en 7 8. Verifiquemos esto usando nuestro modelo. Nuevamente, estamos contando el número de 2 8 en 7 8, así que aquí hay un 2 8, aquí hay otro 2 8, y aquí hay otro 2 8. Ahora, recuerde, estamos contando el número de 2 8. Esto sería la mitad de 2 8, dándonos nuestro cociente de 3 1 2, o 7 2. Probemos con otro. Consideremos 2 divididos por 1 4. Así que escribamos esto como 2 1 dividido por 1 4. Obtengamos un denominador común, así que sigamos adelante y multipliquemos 2 1 por 4 4. Entonces ahora tenemos 8 4. Dividido por 1 4. Así que queremos determinar cuántos 1 4 segundos hay en 8 4, pero, nuevamente, debido a que nuestros denominadores son iguales, podemos encontrar este cociente dividiendo los numeradores. 8 dividido por 1 es igual a 8. Entonces esto nos dice que hay 8 1 4 segundos en 8 4, o si queremos, 8 1 4 segundos en 2. Avancemos y usemos nuestro modelo para verificar esto. Nuevamente, estamos determinando el número de 1 4 segundos en 2, así que hay 1, 2, 3, 4 1 4 segundos hasta ahora, pero luego tenemos 4 más aquí, así que tenemos 5, 6, 7, 8 1 4 segundos en 2, verificando nuestro cociente. Ahora echemos un vistazo a un ejemplo más en el que será un poco más difícil verificar usando el modelo. Este modelo puede parecer un poco confuso al principio. Centrémonos en nuestro cociente aquí.
Primero escribamos estas dos fracciones con un denominador común. El mínimo común múltiplo de 3 y 5 sería 15, así que escribamos esto como 4, 5, deje algo de espacio. Dividido por 2, 3. Y ahora multiplicaremos 4, 5 por 3 sobre 3 para obtener un denominador de 15. Multiplicaremos 2, 3 por 5 sobre 5 para obtener un denominador de 15. Así que ahora podemos escribir esto como 15, 12. Dividido por 15, 10. 10/15. Entonces, queremos determinar cuántos 15, 10 hay en 15, 12. Deberíamos reconocer que hay al menos uno porque 15, 10 es menor que 15, 12. Pero, una vez más, debido a que nuestros denominadores son iguales, podemos encontrar este cociente dividiendo los numeradores. Nuestro cociente sería 12 dividido por 10. Que podemos escribir como 12, 10, pero estos comparten un factor común de 2. Esto se simplificará a 6, 5. Esto se simplifica, pero es una fracción impropia. Expresemos también esto como un número mixto, y sigamos y usemos el cociente original aquí, 12 dividido por 10. Entonces 12 dividido por 10, hay uno 10 en 12. Tenemos un resto de 2, así que esto sería 1, 2, 10. Y 2, 10 se simplifica a 1, 5, y 6, 5 es igual a 1, 1, 5, lo que significa que hay 1, 1, 5. 15, 10 en 15, 12, o mirando hacia atrás al problema original, hay 1, 1, 5, 2, 3 en 4, 5. A ver si podemos entender esto usando este modelo aquí. Primero, reconozca que esta barra de fracción verde representa 4, 5, y para determinar cuántos 2, 3 hay en 4, 5, dividiríamos la barra de fracción verde en tercios, lo cual hicimos usando estas barras verticales rojas. Y ahora podemos contar el número de 2, 3 en 4, 5. Tenga en cuenta que esa región aquí sería 1, 2, 3 y 4, 5. Y nos quedamos con esta pequeña pieza aquí, que es difícil de decir, pero esta pieza aquí sería 1, 5 de 2, 3. Ahora, antes de irnos, resumamos lo que hemos descubierto. Al dividir fracciones, si los denominadores son iguales, el cociente de las fracciones es el cociente de los numeradores. Entonces, si tenemos A sobre B dividido por C sobre B, nuevamente los denominadores son los mismos, entonces este cociente es igual a A dividido por C, o A sobre C. Entonces tenemos la opción de escribir las fracciones con un denominador común y luego dividir los numeradores. Espero que encuentre útil este método alternativo.